¿Qué hay en lo monstruoso que nos atrae? Es una pregunta que pocos se atreven a hacer, porque nos obliga a mirar hacia lo más oscuro de nuestra propia naturaleza. ¿Por qué nos fascina lo abyecto, lo que rompe con toda norma, con toda piedad? ¿Qué ves cuando miras a Art? ¿Algo profundo y perturbador? Un eco, una proyección de aquellos deseos que hemos empujado a los rincones más sombríos de nuestra mente. Es inevitable sentir una especie de atracción visceral. Art es la encarnación de la transgresión absoluta, de lo prohibido, de aquello que Georges Bataille describiría como la revelación que llega cuando cruzamos los límites que la sociedad nos ha impuesto. En cada acto que rompe la norma hay una chispa de revelación. Art no solo infringe las leyes humanas, destruye la idea misma de moralidad. A medida que observamos sus actos, nos preguntamos, quizás en silencio, ¿por qué no podemos apartar la mirada? ¿Por qué, a pesar de que lo repudiamos, nos atrae? La transgresión saca a la superficie lo reprimido, lo que por decencia decidimos ignorar. Art representa aquello que la sociedad ha sellado, el caos que acecha bajo la fachada de orden, la violencia que yace dormida en lo profundo de cada uno de nosotros. Como si fuera un espejo roto, Art nos devuelve una imagen distorsionada de nuestros propios impulsos, de lo que callamos para poder convivir. ¿Cuánto de nosotros hay en la monstruosidad de Art? Nos gusta pensar que el mal es algo externo, algo que existe allá afuera, en un mundo distinto al nuestro. Pero Art está aquí para recordarnos que la oscuridad también es nuestra, que la fascinación por la muerte, por lo prohibido, forma parte de nuestra sombra. ¿O acaso no nos sentimos atraídos por el abismo cuando se nos presenta sin filtros, cuando el terror nos permite, al menos por un instante, liberar ese impulso reprimido? Este payaso no ríe para divertir. Ríe porque entiende algo que todos nosotros intuimos, pero preferimos ignorar, que en el fondo nuestra naturaleza es ambigua, un juego perpetuo entre el bien y el mal, entre la civilización y el caos. Terrifier es un recordatorio de que lo oscuro existe en cada uno de nosotros. Nos encontramos aquí, frente a este espejo abismal, y es imposible no cuestionarnos. ¿Qué parte de mí encuentra placer en ver cómo se desata el horror? Bataille describía la experiencia de la transgresión como algo que nos consume, nos arrebata y nos deja expuestos a la verdad desnuda de nuestra fragilidad y deseo de autodestrucción. Y Art nos ofrece un acceso directo a esa verdad. Su presencia es un acto de rebeldía contra lo humano, contra cualquier noción de piedad. Es casi como si, a través de su brutalidad, nos mostrara el abismo de nuestra propia existencia, y cada uno de nosotros, de alguna manera oscura y profunda, se asoma a ese vacío, atraído por la promesa de liberación. Quizás al final, Art no sea solo un monstruo, sino un reflejo. ¿Qué tan cómodos estamos mirándonos en sus ojos? ¿Es posible dialogar con el vacío? En Art, el payaso, la respuesta es un sí implícito y perturbador. Su silencio es un mensaje ensordecedor sobre la esencia del sinsentido. Su risa muda, sus gestos absurdos, sus actos de crueldad funcionan como un reflejo del absurdo existencial. Una realidad en la que, como diría Albert Camus, estamos condenados a buscar sentido en un universo indiferente y caótico. Art parece ser una figura del absurdo en su estado más puro, un extranjero en el sentido camusiano, quien no encuentra lógica ni consuelo en ninguna moralidad ni redención. El horror en Art surge no solo de su violencia, surge de su total desvinculación del propósito. Cada cuchillada, cada mirada vacía es un recordatorio de que la existencia carece de razones que puedan justificarse en algún esquema moral. El dolor es lo único absoluto, una constante en el flujo de sus impulsos. En él resuena el eco de las palabras de Schopenhauer. El dolor es el verdadero estado natural de la vida, y los placeres y logros son apenas ilusiones que interrumpen brevemente el sufrimiento. Art no necesita una voz,
porque su silencio ya grita que el mundo es un escenario vacío, donde todo acto de violencia carece de trascendencia. ¿Para qué sentir si el dolor es nuestra única certeza? ¿Por qué vivimos entonces, si no para aferrarnos a alguna ilusión de propósito? ¿Para qué aferrarse a la ilusión si la realidad no es más que un ciclo infinito de impulsos sin razón? Art encarna una vida desvinculada de cualquier propósito final, una existencia que cuestiona si realmente necesitamos una causa o un para qué. Art no parece cargar con ningún peso ni dilema. Simplemente actúa movido por impulsos instintivos y destructivos, encarnando lo que Sartre llamaría la mala fe, llevada a un extremo irónico. Es la antilibertad, un ser que ha abandonado incluso la idea de encontrar sentido en sus actos, lo que hace que sus acciones resulten tan perturbadoras. El dolor se convierte en la única certeza, en el único lenguaje capaz de comunicar su existencia. Su relación con el dolor y la destrucción se acerca a una forma retorcida de estética, donde la violencia misma es una expresión de verdad. Podríamos relacionarlo con el concepto de arte por el arte de Théophile Gautier, pero aquí pervertido hacia un dolor por el dolor. Actos sin justificación ni lógica, solo cruda expresión de lo abyecto. Podemos ver cómo su silencio es el reflejo de un cosmos sin logos, sin racionalidad que lo contenga. ¿Qué sentido tiene la ética en un mundo sin sentido? La pregunta ni siquiera es relevante. El orden moral no existe en su esquema. Al igual que los personajes que deambulan en un vacío ontológico, Art no actúa con un fin en mente. No espera a Godot, no anhela una respuesta divina o humana, solo es, y en su ser se niega la estructura misma de la ética humana. Sin embargo, en su mutismo, también se esconde una invitación a cuestionarnos nuestras propias expectativas de sentido y justicia. Art parece decirnos que la vida misma no nos debe respuestas. Cada gesto suyo, cada acto de destrucción, es una mueca de desprecio hacia nuestras necesidades de moralidad y significado. En esta presencia vacía, Art es la personificación del nihilismo activo de Nietzsche, donde, en lugar de buscar esperanza o sentido, se abraza el vacío con total aceptación. Sin embargo, en su aceptación, Art no busca empoderarse. Su vacío es un antipoder, una liberación sin propósito. En la renuncia total a la ilusión de sentido puede haber una forma de liberación absoluta, una libertad salvaje y devastadora que desafía nuestras creencias fundamentales. ¿Nos atrevemos a enfrentarnos a esa visión? El concepto de lo abyecto, tal como lo plantea Julia Kristeva, se define por su capacidad para desafiar las fronteras de lo humano, proyectando una presencia que resulta simultáneamente repelente y atractiva. Art el payaso transgrede de manera radical estas fronteras al degradar el cuerpo humano, llevándolo al extremo de lo grotesco, donde deja de ser reconocible y adquiere una dimensión inquietantemente sublime. Lo sublime, en este sentido, en una forma de horror que va más allá de lo soportable, revelando un abismo de existencia que nos enfrenta a nuestra propia mortalidad y vulnerabilidad. La presencia de Art se vuelve una especie de antiarte, en la que lo grotesco y lo abyecto son vehículos para cuestionar lo que entendemos por humanidad. Art destruye las estructuras simbólicas que asociamos con la dignidad y el respeto hacia lo humano. Su violencia contra el cuerpo lo convierte en una suerte de escultor de lo abyecto, donde la carne deja de tener la identidad de persona y se transforma en materia informe, amorfa, que nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia. En esto, Art es una fuerza nihilista que arrastra al espectador a un lugar donde la vida y la muerte, la humanidad y lo monstruoso, se diluyen en una mezcla indistinguible. Pero ¿por qué este espectáculo abyecto nos atrae? Parte de esa atracción nace de nuestra curiosidad por aquello que normalmente evitamos: el dolor, el sufrimiento y, en última instancia, la muerte. Art actúa como un reflejo de nuestros propios temores y deseos reprimidos.
Su figura despierta una fascinación morbosa que nos confronta con el abismo de lo inhumano dentro de nosotros mismos. No es tanto una atracción por lo prohibido, sino por el límite de lo que consideramos nuestro o humano. Nos vemos tentados a mirar porque Art nos ofrece una visión de lo que somos capaces de negar o, peor aún, de ignorar. En el espejo que nos devuelve Art, el horror es también una forma de autoconocimiento, un recordatorio de la delgada línea que separa lo que somos de lo que tememos convertirnos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a reconocer lo monstruoso en nuestra propia naturaleza? No es simplemente un asesino, y en eso radica su verdadera amenaza. No actúa por motivos tradicionales como venganza o resentimiento. No tiene una agenda ni una causa que lo impulse. Sus actos no buscan castigar, ni corregir, ni siquiera rebelarse. Él es la pura destrucción, una entidad que rompe con la noción de causa y efecto, sumergiéndonos en un sinsentido que es más aterrador que la propia muerte. Lo que lo convierte en una figura casi antitética a la vida misma es precisamente su indiferencia absoluta hacia ella. Art no simboliza la muerte en su sentido biológico, sino una especie de muerte en vida, un vacío ambulante que desafía nuestras nociones de sentido y orden. Cuando observamos a Art, nos encontramos ante algo que destruye las bases de nuestra moralidad y, en cierto modo, nuestra propia necesidad de estructura y propósito. En su presencia, todo intento de comprender el porqué se convierte en un callejón sin salida. No hay código que traduzca sus acciones, porque Art no es un agente de caos que busca subvertir las normas sociales. No busca el shock como una expresión de rechazo a la autoridad. Más bien, es una figura que ni siquiera reconoce su existencia. Su indiferencia nos deja frente a una paradoja. Si el mal no tiene propósito, si la destrucción es pura, entonces, ¿en qué radica el verdadero terror que sentimos ante sus acciones? Art es la antivida porque opera fuera de cualquier impulso vital, sin deseo ni aversión. En su violencia, la moralidad no se ve transgredida sino desmantelada, como si solo fuera un accidente de la historia humana. Y en este punto surge una inquietante reflexión. Si todo lo que hacemos para preservar la vida, para construir un orden y definir una ética, es irrelevante ante figuras como Art, ¿qué sentido tiene, entonces, nuestro esfuerzo por sostener un marco moral? Quizás la verdadera pregunta que plantea Art es si nuestro sentido de la vida y de la moral es algo realmente sólido o simplemente un espejismo. Un ejemplo de esta antivida es su rechazo a cualquier tipo de vínculo emocional. A diferencia de las figuras de terror clásicas que persiguen a sus víctimas con un propósito, como un reflejo distorsionado de alguna pasión humana, venganza, ira, lujuria, Art es simplemente vacío. En lugar de explotar las pasiones humanas, las ignora, y en este acto de omisión radical se presenta como algo más temible que el mal tradicional. Su indiferencia encarna la muerte de la conexión, la aniquilación de cualquier potencial para la compasión o el odio. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando el sentido de humanidad se borra, y en ese acto nos revela algo desconcertante sobre nuestra dependencia de esos lazos para darle significado a la vida misma. La presencia de Art invita a una reflexión existencial que va más allá del miedo visceral. Nos enfrenta con la posibilidad de que el horror más profundo no reside en la idea de la muerte como un final inevitable, sino en la visión de una existencia desprovista de conciencia y propósito, en un escenario donde el porqué de nuestras acciones se disuelve. Nos deja con una pregunta que se clava: ¿y si el valor de la vida no es inherente, sino algo que forjamos precisamente porque tememos enfrentarnos al vacío que Art representa? Así, Art no es solo el destructor de cuerpos, sino de significados. Nos confronta con la posibilidad de que el verdadero horror no radica en un acto final, sino en la experiencia continua de una vida carente de propósito, de una existencia donde la moralidad y el orden son construcciones ilusorias. En su figura, Art es una presencia que, sin decir palabra, nos muestra una verdad incómoda.
que, al final, nuestra moral puede ser solo un intento de revestir de sentido algo que, en el fondo, no tiene ninguno. Y entonces nos encontramos frente a Art obligados a preguntarnos, ¿qué nos queda cuando el sentido y el orden se desploman? A medida que seguimos observando a Art y sus actos de violencia desmedida, emerge una función casi ritual en el horror que proyecta. El horror como catarsis. En el universo que él crea, el dolor y la muerte dejan de ser simples desenlaces y se convierten en herramientas de enfrentamiento, en una vía perversa de introspección que nos lleva a reconocer nuestra fragilidad. Al presenciar el despliegue de violencia de Art, somos arrastrados a una especie de abismo existencial que nos deja frente a una versión distorsionada de la libertad. Una libertad que surge no de la vida, sino de la total disolución del ser. Art provoca una experiencia extrema, una especie de memento mori amplificado, donde la crudeza de la vida y la muerte se despliegan sin adornos. Aquí, el dolor no solo se experimenta, sino que se convierte en una especie de enseñanza brutal. Nos recuerda que cualquier intento de darle sentido a la existencia, de protegernos del sufrimiento, es solo una capa superficial sobre una realidad caótica e impredecible. La muerte, en la narrativa de Art, se convierte en un acto de liberación porque despoja de significado todo esfuerzo por contener el caos. No hay redención, ni cierre, ni consuelo, solo la confrontación directa con nuestra vulnerabilidad. Pero, en esta visión del dolor como catarsis, se abre una especie de paradoja trascendental. ¿Puede el dolor absoluto, al desnudo, llevarnos a algún tipo de liberación? Quizás, al presenciar los extremos de la existencia y sus posibilidades más abyectas, encontramos una forma de trascender, de desprendernos de toda idea preestablecida sobre el valor de la vida. El sufrimiento, llevado al extremo, nos pone frente a un espejo, y en este reflejo reconocemos una verdad que evitamos constantemente, que el caos es parte inherente de la existencia y que, en última instancia, ninguna estructura de sentido nos protege de él. La visión del dolor como puerta de acceso a esta verdad incómoda, sí, pero también tiene un matiz de liberación al mostrarnos la existencia en su crudeza, sin adornos, sin consuelos. En el momento en que aceptamos la crueldad de la vida y de la muerte, experimentamos una liberación amarga, un desprendimiento de los ideales que sostienen nuestra moralidad, nuestro sentido de justicia o propósito. La experiencia de lo abyecto, al ser enfrentada sin filtros, se convierte en un umbral donde reconocemos que el sufrimiento, aunque lo evitemos, es también una dimensión de la libertad. En esta perspectiva, el dolor no solo representa una carga que cargamos con esfuerzo, sino que nos concede la oportunidad de una comprensión superior. La muerte y la vida como ciclos interdependientes, donde el sufrimiento se convierte en una puerta hacia una percepción más allá de lo humano. La experiencia de horror extremo que Art propone se vuelve, en última instancia, una especie de antídoto contra las ilusiones que usamos para embellecer la vida. Al enfrentarnos con esta perspectiva despojada, reconocemos que la existencia, con todo su dolor y su caos, es un espacio donde la libertad se encuentra no en lo que logramos, sino en lo que estamos dispuestos a perder, en cómo aceptamos esa fragilidad y, en ella, nuestra verdadera capacidad de trascender. ¿Nos atrevemos a mirar en la oscuridad y vernos reflejados en ella? Hemos llegado al último umbral, el lugar donde el horror revela su verdadera función como un espejo existencial. Art encarna lo que permanece oculto en nuestra psique, lo que rechazamos y reprimimos, esos impulsos primitivos, el sinsentido, la vacuidad que también define nuestra existencia. A través del horror, se nos recuerda que nuestra humanidad es frágil y que debajo de la superficie somos complejos, contradictorios y en muchos casos aterradores. Es en el horror donde nos enfrentamos al abismo,
a la posibilidad de que toda estructura moral o ideal que hemos construido podría derrumbarse con facilidad. Y Art representa justamente esa amenaza. Nos recuerda que, en su núcleo, la vida incluye tanto el caos como el orden, y que el abismo, aunque incómodo y aterrador, es también parte de nosotros. Al contemplar sus actos extremos y sus motivaciones inexistentes, el horror nos fuerza a cuestionar el porqué del sentido mismo de nuestras vidas. En el fondo, el horror actúa como una invitación para adentrarnos en el vacío y reconocer que el abismo es una extensión de nuestra propia naturaleza. Nos invita a mirar no solo afuera, sino dentro de nosotros mismos. Si bien no encontraremos respuestas claras ni consuelo en esta exploración, nos permite aceptar que la existencia oscila entre sentido y sinsentido, entre luz y oscuridad. La figura de Art, en su desdén absoluto por cualquier estructura, se convierte en el reflejo de nuestras crisis internas, en un símbolo de la oscuridad que todos llevamos y que, en muchos momentos, nos negamos a ver. El abismo no nos devuelve respuestas, sino la imagen de lo que somos y lo que podríamos llegar a ser si perdiéramos nuestras estructuras. Al mirarlo, entendemos que la vida y el vacío son un mismo espacio de posibilidades. En el horror encontramos una paradoja. Al enfrentar la oscuridad, logramos un destello de autocomprensión, y aunque ese conocimiento pueda ser inquietante, nos permite reconocer la libertad que surge al aceptar todas las facetas de nuestra existencia, incluso las más perturbadoras. ¿Nos atreveremos a mirar más allá, a adentrarnos en ese abismo y a ver lo que yace en su interior? Gracias por ver este análisis de Art como el espejo de nuestros miedos y deseos más profundos. Este video es parte de nuestro especial de Halloween, donde exploramos el horror desde una perspectiva filosófica y existencial. Si disfrutaron este contenido, no olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo con quien se atreva a adentrarse en estos temas. Sus comentarios son bienvenidos. ¿Qué les gustaría ver analizado en el futuro? Pueden dejarnos sus ideas abajo. En la descripción del video encontrarán todos los enlaces a nuestras redes para que puedan seguir el contenido en cada plataforma. Con gratitud y aprecio, Don Filósofo.